Hola, ¿cómo está? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué gusto poder transmitir también a través de este video este estudio bíblico en casa, que corresponde a este tercer domingo de cuarentena que hemos tenido como iglesia y que yo sé que Dios le ha cuidado, le ha guiado también en todo lo que ha tenido que hacer, en los cuidados propios que tiene que tener esta pandemia, ¿verdad? Así que un gusto para mí poder transmitir estudios bíblicos a través de estos videos y que puedan llegar a su casa. No se quede solamente, como siempre se los digo a mis alumnos, no se quede solamente con lo que usted escucha, con lo que usted aprende a través de este estudio bíblico, sino que pueda hacer una reflexión propia también. Pueda buscar más enseñanza a través de los pasajes bíblicos que hemos compartido con ustedes. Así que espero que sea de bastante bendición para cada una de sus vidas. Amén. Señor, te pedimos que nos bendigas, que puedas tú ser con nosotros, Señor, en este día, que puedas hablarnos a través de tu Espíritu Santo y a través, Señor, de tu palabra, que pueda ser ella, Señor, luz en mi vida, que pueda calar hondo en mi corazón. Señor, saca todo lo que no pertenece a ti. Ayúdanos, Señor, a poder presentarte nuestras vidas, Señor, eh, transparentemente a ti, que no tengamos nada que esconder, Señor, delante de su presencia. Gracias y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en una serie de estudios de escuela dominical, ¿no es cierto? Y de la mano también de estudios bíblicos de LifeWay, que son una editorial cristiana que tiene muchos estudios para escuela dominical y para clases de escuela dominical, para jóvenes, para niños, para adultos, para matrimonio. Y de ahí estamos haciendo estos estudios, los estamos sacando de esa editorial. Estamos en el tercer estudio, como les decía. Eh, el primero fue pónganse de acuerdo los unos a los otros. El segundo estudio de la semana pasada, conéctese. Y este tercero es crezca. En este tercer estudio, ¿no es cierto?, tomaremos la referencia de lo que habla la palabra del Señor ahí en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, desde el verso 1 al 17. ¿Y qué es lo que aprenderemos? ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Poder desafiarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto?, formular y seguir planes y que esos nos ayuden para una madurez espiritual, para un crecimiento espiritual, así como lo tuvo Timoteo, ¿verdad? ¿Cuál es el bosquejo de este estudio? Número 1, tome buenas decisiones. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 3, desde el verso 1 al 9. Punto 2, siga buenos ejemplos. También 2 de Timoteo capítulo 3, desde el verso 10 al 13. Y en tercer lugar, estudie la Biblia. 2 de Timoteo capítulo 3, verso del 14 al 17. El texto clave para nosotros hoy está en Juan capítulo 15, verso 19, donde dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La primera lectura entonces, y la primera parte del estudio está en tome buenas decisiones. 2 de Timoteo capítulo 3, desde el verso 1 al 9. La palabra del Señor dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más de que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice la palabra del Señor, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. En esta primera parte del estudio tomé buenas decisiones, ¿no es cierto? Hay una pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo y hasta qué punto aplican las características que enumeró Pablo a las personas actuales? ¿Tienen las personas con las que convivimos día a día estas características que hablábamos, ¿cierto? Avaros, vanagloriosos, amadores de sí mismos, soberbios, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, crueles, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ya me imagino que lo vio todo, ¿no es cierto? Todas las características de los hombres de hoy en día. Y si las vemos, ¿no es cierto?, en esta actualidad, ¿no es cierto? ¿Cómo ahora podemos lograr el equilibrio entre poder predicarles a estas personas, compartir con ellos, pero también predicarles, sin que nosotros también caigamos en lo mismo que ellos, ¿no es cierto? Eso es lo que la palabra del Señor nos dice, ¿no es cierto? Jesucristo lo mismo dice en una oración que hizo al Padre. No te pido, le dice al Señor en oración, no te pido que los saques del mundo, te pido que los libres del mal. ¿No es cierto? En esta conciencia que tenemos de poder compartir con personas que no son cristianas, pero que sí necesitan del Señor. Y estamos insertos en este mundo y con personas que tienen muchas de las características que leíamos anteriormente y que son realmente malas, por decir una palabra bonita, ¿no es cierto? Pero hay mucho de pecado en todas estas palabras, en la desobediencia, en la ingratitud, sin afectos naturales, por ejemplo, aborrecedores de lo bueno, traidores. Nos encontramos en un mundo así. Dios nos permite vivir en un mundo así. Y nosotros necesitamos, de alguna forma, librarnos de estas cosas que son malas y que nos van a llevar y llevan a cualquier persona al infierno si las practicamos, ¿verdad? Obviamente nosotros como cristianos no las practicamos, pero sí compartimos con gente así. Nosotros les decimos a nuestros hijos, y hay un dicho chileno, ¿no es cierto?, que es muy ad hoc a lo que estamos conversando: dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros le aconsejamos a nuestros hijos que puedan ellos buscar, ¿no es cierto?, buenos amigos, que tengan buena influencia en los amigos que están a su alrededor, con la gente que se junta, ¿verdad? Si nuestros hijos se juntaban con personas que dicen mucho garabato, entonces ellos iban a terminar por decir muchos garabatos. Si se juntaban con personas que mentían mucho, con otros compañeros que mentían mucho, ellos también iban a caer en mentira en algún momento. Entonces ¿qué pasa con nosotros como adultos? ¿No es cierto? Caemos
en esto, nosotros con quienes nos relacionamos. Y si nos relacionamos mucho con personas que dicen, por ejemplo, mucho garabato, podemos llegar también nosotros a caer en decir garabatos. ¿Por qué? Porque si no tenemos una madurez en Cristo, una madurez real en el Señor, podemos llegar a caer en este tipo de peligros. Y esa es la enseñanza, ¿no es cierto? Pablo le advierte a este joven Timoteo que en estos tiempos, dice, en los postreros días. Cuando habla de los postreros días, habla de los últimos días, ¿ya? Vendrán tiempos peligrosos. Y nos advierte no porque nos pueda pasar algo a nosotros, nos puedan hacer daño, sino que el peligro que encierra en la enseñanza de Pablo está en mezclarnos con personas que nos van a llevar de una u otra forma a cometer errores, a caer, a ser. Quizás no vamos a ser nosotros impetuosos, infatuados, como dice aquí, no vamos a ir y tomar pistolas y vamos a matar a quien sea en la calle o vamos a robar un banco. Quizás esas son de las últimas cosas que harían. Pero se parte por la desobediencia, se parte por la avaricia, se parte un poco por ser ingrato, que la ingratitud también está dentro de la lista de las cosas que no le gustan a Dios, ¿cierto? Y así seguiríamos en esa lógica en una escala que nos llevaría realmente a alejarnos completamente de Dios. Insisto, si no somos constantes, si no somos maduros, si no buscamos una madurez. Y buscar una madurez, ¿no es cierto?, es plantarme yo como cristiano dentro de un mundo que no es cristiano. Dice los postreros días, nosotros vemos todas estas cosas hoy, las vemos hoy día en nuestras relaciones con nuestros compañeros de trabajo y muchas veces en familias también. Entonces la palabra del Señor nos manda y nos advierte. Dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿No es cierto? Tiempos peligrosos nos advierte su palabra. El segundo ejemplo, siga buenos ejemplos. La segunda enseñanza de este pasaje, y la encontramos ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versos 10 al 13. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No hay ninguna mejor vida para aquellos que quieren seguir los caminos del Señor que estar dispuestos a ser perseguidos. Estar dispuestos a sufrir por Cristo. Si queremos ser cristianos, tenemos que tener en nuestra mente, en nuestra conciencia, de que así va a ser, así va a ser. Así como el consejo que le daba Pablo a Timoteo, ¿cierto? Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Pero tú, dice el verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta,
los propósitos, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos. Timoteo sabía cuánto había sufrido Pablo en todas esas persecuciones, pero le invitaba a Pablo a imitar, a seguir su doctrina, a seguir su conducta, a empoderarse, ¿no es cierto?, del propósito que tenía de compartir el Evangelio, a tener fe, longanimidad, amor, paciencia. Y que lo vemos en otros textos, ¿no es cierto?, que son frutos del Espíritu Santo también. Así que le desafía. Entonces, ¿qué le sucederá a los creyentes que decidan vivir vidas rectas por amor a Cristo? Resultarán en persecución. Cuando tú estás ahí parado frente de personas que no son cristianas y tú dices ser cristiano, habrá persecución. Te mirarán mal, ¿no es cierto? Porque nuestros valores son antivalores para el mundo hoy día. Por todas las cosas que están sucediendo, las leyes que están sacando, son antivalores para ellos. Pero para nosotros son valores invaluables, ¿no es cierto? Pero debemos perseverar. Debemos imitar también la fe de Pablo, imitar su fe, imitar su amor, imitar la perseverancia que él tuvo. Decíamos la semana pasada que él, ¿no es cierto?, lo dejaron en Listra, afuera de la ciudad de Listra, botado porque pensaban que estaba muerto. Entonces nosotros, al estar en un mundo cristiano, al vivir vivir vidas cristianas y estar en un mundo que no es cristiano, debemos saber manejar la oposición a la fe. ¿Cómo hacerlo? ¿No es cierto? Ser perseverante, tomarse de la mano del Señor, aguantar muchas veces todas las cosas que nos dicen. Y el tercer consejo que nos da Pablo en la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo: estudie la Biblia. Dice el verso 14 del mismo capítulo 3 de 2 de Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué hacen Satanás y sus huestes para impedirle estudiar la Biblia? ¿O quitarle la eficiencia al estudio bíblico? ¿No es cierto? Las huestes del mal están siempre dispuestas a interrumpirnos, a ponernos obstáculos para poder leer la palabra de Dios, para poder estudiarla. Y uno de esos obstáculos puede ser la distracción. Cualquier tipo de distracción, ¿no es cierto?, que nos impide estudiar, es un obstáculo que las huestes de Satanás ponen para impedir que yo estudie la palabra de Dios. Que yo tenga un momento en el día, un minuto de reflexión en la palabra del Señor, profundizar un poco más, ¿no es cierto?, meditar. Meditar la palabra de Dios viene de una palabra que en español significa también rumiar. ¿No es cierto? Los animales en el campo que comen pasto, ellos rumean, ellos mastican,
y lo tienen en su hocico, ¿no es cierto? Mucho rato masticando el pasto que acaban de sacar, lo mastican y lo van ingiriendo de a poco en su estómago, y eso es rumiar, eso es meditar. La palabra del Señor nos manda a meditar en ella y nos manda, ¿no es cierto?, a que podamos compartir, que podamos leer textos bíblicos y podamos meditar en ellos. No adelantarnos tan rápido en la lectura bíblica, sino que quedarnos con pasajes bíblicos. Grabarnos puede ser, ¿no es cierto?, una buena idea. Grabarse el estudio bíblico, perdón, el pasaje bíblico, el texto bíblico, grabárselo y poder meditar en él. ¿Ya? ¿Por qué es tan necesario combatir por la verdad? ¿Por qué es necesario estudiar? ¿Por qué es necesario tener ese tiempo de meditación en la palabra del Señor? Es necesario porque nos ayuda, como dice su palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Uno, a través de la meditación, a través de la enseñanza que uno pueda obtener en profundizar estudios bíblicos, en profundizar en la palabra del Señor, ¿no es cierto?, puede enseñar, redarguir, dice, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿No es cierto? Nosotros como cristianos debemos estar preparados para presentar defensa, preparados para hacer todo tipo de cosas buenas en esta tierra, como hijos de Dios. En este tiempo, ¿no es cierto?, de pandemia, se ven muchos actos caritativos, bondadosos, se ven muchas personas ayudando a otros. Cuando tú te preparas, ¿no es cierto?, como cristianos, profundizas en la palabra del Señor, meditas en la palabra de Dios. La palabra de Dios a ti te prepara para toda buena obra, para poder cumplir ante el Señor toda buena obra. Es lo que el Señor espera, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros. En la aplicación para nuestra vida, en primer lugar, los creyentes deben ejercer discernimiento moral hoy día. Un discernimiento moral, un discernimiento espiritual, para elegir bien, ¿no es cierto?, vivir según las normas de Dios o para elegir vivir según las normas que el mundo, que la gente, que la sociedad en general está viviendo. ¿Con cuáles de las normas, ¿no es cierto?, o cuáles de las normas tú vas a elegir vivir tu vida? ¿Según las normas de Dios o según las normas del mundo? Cuando a los jóvenes, ¿no es cierto?, les pedimos que se cuiden de influencias malas, les decimos que tengan discernimiento, que puedan ejercer bien su discernimiento para elegir con quién juntarse y hasta dónde ellos pueden influir en otro, porque el Señor nos puso en esta tierra para predicar su palabra y para influir en otro. Pero ¿hasta qué punto esa influencia, ¿no es cierto?, es influencia? O, ¿no es cierto?, me están llevando a mí a cambiar mis estilos de vida, a cambiar mis valores, ¿no es cierto?, a cambiar mi ética profesional, laboral, etc. ¿Hasta qué punto yo logro influenciar en él o en ella? ¿O me están influenciando a mí? Entonces eso debo tener sabiduría. ¿Cómo? A través del discernimiento. La palabra del Señor nos da discernimiento para poder hacerlo.
Punto 2 de esta aplicación a la vida. La falsa expectativa de una vida cristiana fácil o falta libre de problemas puede provocar desaliento y decepciones. Yo aquí puntualizo a lo que estábamos viviendo como cristianos. Quizás desde el estallido social nos cambió la vida, ¿no es cierto? Cambió la vida para todos los chilenos. Y hoy día, a través de esta pandemia que hay en el mundo, nos está cambiando la vida también. Nos volvió a dar otro remesón. Ya nadie estaba preocupado de lo que pasaba en lo social aquí en Chile, con este estallido social que hubo. Hoy día estamos preocupados de nuestra salud. Pero confiéselo, ¿no es cierto? Estábamos demasiado relajados, demasiado tranquilos. Vivíamos una vida cristiana fácil, libre de problemas, ¿no es cierto? Pero era demasiado. Estábamos demasiado relajados y demasiado tranquilos. Y hoy día nos tiene de rodillas, hoy día nos tiene orando, hoy día nos tiene, ¿no es cierto?, pidiéndole al Señor que nos libere de esta pandemia, de estos contagios. ¿Cómo cambia la vida? ¿Dónde nos tiene el Señor hoy día? Yo les pido que puedan ustedes buscar al Señor en su casa. Cada día, en la medida que pueda, todos los días, busque al Señor. No deje que el desaliento, la decepción lo inunde, el temor lo inunde, sino que tome la fuerza que el Señor le da. Aliéntese a través de su palabra, que el Señor tiene preparada para usted. En tercer lugar, y último, reconozca que Dios quiere usar los estudios bíblicos a su vida, para transformar su vida. Dios quiere usar la palabra de Dios para transformar su vida. No se cierre, no cierre su corazón. No basta solamente con lo que usted sabe en su cabeza de la palabra de Dios o de estudios bíblicos. Conocer la palabra de Dios es vivirla también. Aplíquela a su vida. Lea, profundice y aplíquelo a su vida, para mejorar su vida, para que, como dice Pablo a Timoteo, para que su vida sea perfecta, para que esté preparado para toda buena obra. Entonces, punto 1, conclusión. Pida al Señor discernimiento para escoger a sus amigos, para escoger con quién se junta. A veces tenemos que dejar a un lado a las personas que ya no logramos convertirlas, ya no logramos hablarles del Señor, sino que ellos están constantemente hablándonos en contra de Dios. Ya es tiempo que piense en dejar ese tipo de personas y pedirle al Señor discernimiento espiritual y discernimiento moral para seguir las órdenes del Señor. 2. Viva una vida cristiana ya no fácil. Viva una vida cristiana entregada en las manos del Señor, provocando, llamando, ¿no es cierto?, tocando el corazón del Señor. Reconozca que Dios quiere hablarle a usted a través de su palabra. El Señor está esperando cada día poder hablar con usted. No basta la oración. No basta la oración. Usted puede estar todo el día pidiendo, pero no se va a alimentar y tiene que alimentarse. Dios le quiere hablar ahora a usted. ¿No es cierto? En la oración nosotros hablamos, pero Dios también quiere hablarnos y lo hace a través de su palabra. Les animo, queridos hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos estaremos encontrando en la semana
tengo una idea de poder comunicarme con ustedes a través de videos chat. Esta semana que viene vamos a incursionar en esto y poder alentarles también personalmente a través de videos chat. ¿Está preparado para eso? Sería bonito, ¿no es cierto? Tener una instancia de poder conversar también directamente, personalmente. ¿Ya? Que esté muy bien. Dios les bendiga. Que sea un maravilloso fin de semana para ustedes también. Siga las recomendaciones. Seguimos todavía en cuarentena hasta que Dios nos permita. Las autoridades también abran espacios para ya juntarnos. Lleguemos al pic, empecemos a mejorar, ¿no es cierto? Los que están contagiados se empiecen a mejorar, empiecen a sanar, empiece a haber ya no muertes por este coronavirus y ayudemos nosotros en lo que más podamos. Si tiene alguien que ayudar, que está a su lado, que está a su alrededor, que necesita de usted una mano, ir a comprar, ir a buscar medicamentos, llevarlos al médico, cualquier cosa que usted pueda hacer, hágalo, ¿no es cierto? Su palabra, el estudio de ella, buscar al Señor nos ayuda para poder hacer toda buena obra. Dios les bendiga. Nos estamos encontrando en la predicación de mañana.